Los virus se clasifican según su orden, terminación virales, familia, terminación viridae, subfamilia, terminación virinae, género, terminación virus y especie, que es según el virus. Por ejemplo, en el virus de la influenza A vamos a decir que el orden es artícula virales, familia ortomixoviridae, género alfa influenza virus, especie virus influenza A. Cuando hablamos de la clasificación de desoxirribovirus, vamos a observar que hay cadena doble y cadena única. Dentro de la cadena doble entran los de la familia Poxviridae, Herpesviridae, Adenoviridae, Poliomaviridae, Papillomaviridae. Ninguno de estos tiene más de un segmento. Su cápside solamente en Poxviridae va a ser compleja, los demás son icosaédrica. Solamente los de la familia Poxviridae y Herpesviridae tienen envoltura, los demás no. Y podemos observar el gran tamaño del Poxviridae, por lo cual el ADN se encuentra hiperenrollado. Cuando hablamos de cadena única del ADN, vamos a encontrar los de la familia Parvoviridae y Circoviridae, con una cápside icosaédrica y sin envoltura. Cuando hablamos de la clasificación en los ribovirus, encontramos de cadena única de ARN sin más de un segmento, con una cápside icosaédrica y sin envoltura. Estamos hablando de la familia Picornaviridae. Togaviridae. Toga significa capa o manto, es decir, que poseen envoltura. Se transmiten por medio de artrópodos, que son los arbovirus. Se dividen en alfavirus y flavivirus. Tienen una simetría icosaédrica con ARN único con polaridad negativa, de 10 a 13 kilopares de base. El tamaño de virión es de 60 nanómetros. Es el agente causal de la fiebre hemorrágica, fiebre amarilla, encefalitis y virus de la rubiola. Retroviridae significa reversa T transcriptasa, porque el virión posee transcriptasa reversa, que transcribe el ADN en ARN. Tiene una simetría icosaédrica con envoltura, ARN único segmentado en dímeros, posee de 7 a 10 kilopares de base y el tamaño del virión es de 90 nanómetros. Tiene tres subfamilias que son Oncovirinae, Spumavirinae y Lentivirinae y se mantienen latentes, pero a largo plazo pueden llegar a causar una neoplasia del sistema linfoide o hematopoyético. Rhabdoviridae. Rhabdo significa bastón, tienen forma de bala, poseen una envoltura y una simetría helicoidal. ARN único que tiene de 10 a 16 kilopares de base, tamaño del virión es de 70 a 200 nanómetros, es el agente causal de la rabia, que es una enfermedad mortal del cerebro, transmitida al hombre por mordedura del animal infectado. Buñaviridae. Son el grupo más grande de arbovirus porque hay más de 100 bunyavirus. Su nombre proviene de Bunyamera, que es una localidad en África. Poseen una envoltura, ARN único con simetría helicoidal, con tres segmentos. El tamaño del virión es de 90 nanómetros e infectan al hombre causando fiebres benignas. Arenaviridae, única familia de virus que presenta ribosomas, que asemejan granos de arena, agente causal de la fiebre de Lassa y la coriomeningitis linfocítica. Posee envoltura y tiene una simetría helicoidal. Tiene un ARN único con polaridad negativa, 11 kilopares de base, el tamaño del virión es de 60 nanómetros. Ortomixomiridae, mixo significa moco y tiene una simetría helicoidal, posee envoltura, cuyos peplomeros son de hemaglutinina y neuraminidasa. El ARN es esférico y único, segmentado con polaridad negativa de 10 a 15 kilopares de base, tamaño del virión de 100 nanómetros. Posee un género, influenza virus, y dos especies, virus de la influenza A y virus de la influenza B. Paramyxoviridae poseen envoltura, tienen una simetría helicoidal, la cadena de ARN única con polaridad negativa de 15 a 16 kilopares de base, tienen el tamaño de virión de 200 nanómetros, son los agentes causales de infecciones respiratorias o características de la niñez, como la parotiditis o el sarampión. Coronaviridae poseen una envoltura, tienen una simetría helicoidal, ARN único con polaridad positiva, 28 a 33 kilopares de base, el tamaño del virión es de 100 nanómetros y el agente causal del catarro común. La familia Reoviridae significa Respiratory Enteric Orphan Virus, es decir, que se encuentran tanto en el aparato respiratorio como el digestivo del hombre. Carecen de envoltura, por lo que es un virión desnudo con una forma icosaédrica. ARN de cadena doble, segmentado, con 4 a 6 kilopares de base, y el tamaño del virión es de 70 nanómetros. Tienen dos géneros, reovirus y orbivirus. ADN sin clasificar, Hepatnaviridae, género ortohepatnavirus y aviahepatnavirus. Este va a ser el virus de la hepatitis B, va a presentar envoltura, su simetría va a ser icosaédrica de 42 nanómetros. Va a presentar ADN de filamento único, transcriptasa inversa. La clasificación de Baltimore. Esta clasificación se basa en que estos organismos se van a basar por medio de su material genético.
Como sabemos, los virus son los únicos que pueden presentar tanto ADN como ARN, un material genético de cadena simple o doble, pero todos en común deben tener un proceso de replicación y transcripción para poder obtener proteínas. Vamos a encontrar 7 grupos en la clasificación de Baltimore. El grupo 1 va a ser el virus ADN bicatenario, el cual la replicación ocurre en el núcleo celular o en el citoplasma. El grupo 2 va a ser el de virus ADN monocatenario positivo, en el que la replicación va a ocurrir en el núcleo celular. El grupo 3, el virus ARN bicatenario. El genoma va a ser segmentado y se va a producir mRNA monocistrónico. El grupo 4, el virus ARN monocatenario positivo va a poseer mRNA policistrónico o una transcripción compleja. En el grupo 5, esta se va a basar en el virus ARN monocatenario negativo. Requiere de un ARN polimerasa dependiente del ARN. En el grupo 6, virus ARN monocatenario retrotranscrito. Los únicos virus en el que el ARN sirve de molde para la transcripción inversa. En el grupo 7 va a ser el virus ADN bicatenario retrotranscrito, como los retrovirus. Estos también hacen retrotranscripción, pero ocurre durante el proceso de maduración viral. Clasificación epidemiológica. Los virus entéricos son aquellos que penetran y replican principalmente en el tracto gastrointestinal. Los virus respiratorios penetran a través de la mucosa respiratoria por inhalación, autoinoculación o por contacto con fomites contaminados y producen patología exclusivamente en el aparato respiratorio. Arbovirus son aquellos virus que se transmiten por medio de artrópodos hematófagos cuando estos ingieren la sangre de un vertebrado virémico. Los arbovirus incluyen en las familias Zogaviridae, Flaviviridae, Bunjaviridae y Reoviridae. Química de los virus. Los virus se clasifican en 2 grandes grupos de acuerdo al tipo de ácido nucleico: desoxirribovirus, que son los que tienen ácido desoxirribonucleico, y ribovirus, los que tienen ácido ribonucleico. Los ácidos nucleicos pueden ser monocatenarios, es decir, de una sola cadena, que son los virus que contienen ácido ribonucleico, excepto el reovirus. Bicatenarios, que son los que tienen doble cadena, como los virus que tienen ácido desoxirribonucleico, excepto parvovirus y circovirus. Los pesos moleculares del ácido nucleico y por ende su longitud dependen de la complejidad del virus y pueden variar desde 1.6 a 160 millones de Daltons. Los ácidos nucleicos pueden ser moléculas lineales, circulares, las cuales pueden ser planas o hiperenrolladas o segmentados. Los genomas se miden por el número de bases, nucleótidos, los cuales se expresan en kilobases. Respecto a las proteínas no estructurales, decimos que la enorme diversidad de proteínas que presentan permiten distinguir entre virus de diferentes grupos y aún dentro de un mismo grupo identificar serotipos, que son los tipos antigénicos. Tenemos a los glúcidos y lípidos. Los virus con envoltura contienen escasa cantidad de lípidos o glucolípidos que están asociados a las glicoproteínas presentes en la misma, como los bixovirus y paramyxovirus. Estos son de origen celular. El VIH posee un genoma de ARN de cadena simple que depende de una sola enzima, la retrotranscriptasa, para convertir su ARN genómico en ADN. En su genoma encontramos 3 regiones codificantes, que es GAG, POL y M. Y vamos a ver que va a poseer enzimas virales, las cuales son RT, IN y PR. En el caso del virus de la rabia, nosotros nos vamos a fijar, es un virus de ARN de cadena negativa, y va a poseer 5 proteínas, las cuales son la proteína G de superficie, la proteína M matriz, nucleocápside, proteína N, nucleoproteína, proteína L larga y proteína NS no estructural. En el caso del virus del dengue, va a poseer una talla de 11 kilobases y va a poseer a su vez una poliproteína. Los agentes físico-químicos nos va a servir principalmente para identificar cómo se van a destruir los viriones. Pueden ser diversos, como la temperatura, pH y medio iónico. La temperatura, en el caso, va a variar. Por 60 grados va a desaparecer en segundos, en el caso de 37 grados en minutos, en 4 grados en horas, en menos 20 grados va a desaparecer en días, en menos 70 grados en meses, en menos 176 grados en años. El pH va a variar mucho, dependiendo del virus. Por lo general los virus viven en pH fisiológico. En el caso de los enterovirus, van a resistir pH tan ácidos como el del estómago. En relación a las radiaciones tenemos 2, las ultravioletas y las ionizantes, que estas van a alterar de manera irreversible el genoma de los virus. La luz ultravioleta se ha utilizado para inactivar vacunas como por ejemplo la antirrábica, pero también es utilizada para desinfectar áreas de trabajo en los laboratorios. Aquí se va a emplear un tubo germicida, como lo podemos observar en la imagen, el cual debe ser aplicado directamente al área que se quiere desinfectar para que ésta haga su efecto. En relación a las radiaciones ionizantes, estas son utilizadas para esterilizar materiales de plástico de uso médico, como son las sondas, o de laboratorio, como son las policubetas. Según los solventes de lípidos, sabemos que la sensibilidad de los virus a los solventes lipídicos se va a determinar por la presencia o no de envoltura. Como ya sabemos, vamos a tener virus con envoltura y virus sin envoltura o desnudos. Los virus con envoltura, estos se van a inactivar fácilmente
con lo que sería éter, cloroformo, sales biliares o detergentes con aniónicos. Virus desnudos, estos de aquí van a ser resistentes a estos agentes que ya les mencioné, por lo que van a ser infectivos por vía digestiva. Un ejemplo de este vamos a tener el poliovirus, que ese de aquí va a pertenecer al género Enterovirus de la familia Picornavirus. Las nociones de vacunas a virus inactivados, estudiadas por suspensiones de virus en las que se inactiva la inefectividad, pero se conserva la antigenicidad. Un inactivante clásico va a ser el formaldehído, fue utilizado para preparar lo que sería la vacuna antipoliomelítica. Vamos a tener también otros inactivantes como van a ser la luz ultravioleta y la beta-propiolactona. En relación a la esterilización y desinfección tenemos que tener claros los dos conceptos. La esterilización es el procedimiento que logra la ausencia total de microorganismos viables, mientras que la desinfección es la destrucción de la infectividad potencial de un material determinado. En la esterilización se van a utilizar métodos físicos, tales como la temperatura, radiaciones o la filtración. Esta de aquí solo se va a lograr obteniendo la exposición requerida en cuanto a temperatura y tiempo. A desinfección, estas van a utilizar el hipoclorito de sodio al 10%. También se va a utilizar lo que sería el glutardaldehído al 2% o el ácido peracético. Y para la antisepsia de la piel se va a utilizar el alcohol iodado al 2% o la clorohexamida al 0,5 a 1% o también el etanol al 70%.